Buenos días. Em, Gracias por su participación en este webcast de gestión de crisis. El tema de hoy, solo les recuerdo las reglas, ¿verdad?, de esta sesión virtual, en el cual, por favor, mantengan en silencio su micrófono durante la sesión. Favor desactivar su cámara para que no haya ninguna interrupción. Y cualquier pregunta que tengan ustedes en el transcurso, a medida se va dando la presentación, pueden ingresarla en el campo del chat. Y en la sección de preguntas y respuestas estaremos dándole la respuesta a su pregunta. Nuestros expositores del día de hoy tenemos a Aida, si me ayuda, ok. Tenemos a Ronnie Maldonado, que es el socio de advisory de PwC Guatemala. Aida Morales, consultor de Risk Consulting de PwC Honduras. Y Isaac Rodríguez, Cybersecurity and Privacy Manager de PwC Costa Rica. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestro socio Ronnie Maldonado para que nos dé una breve introducción del tema que hoy se estará impartiendo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Son tiempos desafiantes, son tiempos distintos, son tiempos de disrupción y lo que la disrupción nos manda es al cambio, a ser resilientes, a buscar nuevas alternativas, a ser creativos y bueno, definitivamente esperamos nosotros aportarles un granito de arena en ese sentido. Con eventos como estos, como ustedes saben, pues tenemos más, hay toda una serie de eventos, ojalá que puedan acompañarnos en los siguientes, pero ese es el objetivo, ser también socios de ustedes en este proceso de cambio y encaminarnos al nuevo normal. El nuevo normal que va a ser un normal distinto del de hace 70, 80 días. Pero la resiliencia, la capacidad de salir adelante e incluso de salir adelante mejores es algo extraordinario y es algo en lo que debemos de trabajar constantemente. Lo que vamos a ver en el evento es un tema de continuidad. Como ustedes sabrán, hay todo un marco metodológico. Vamos a repasar un poco. Esta no es una charla de metodología, sin embargo, hay elementos importantes a tener en mente, elementos a mantener siempre en la agenda, en especial en estos momentos. Y luego vamos a repasar qué es lo que las empresas nos están diciendo, cuál es el estatus, cuáles son sus expectativas, cuál es la perspectiva que tienen para los próximos meses y en qué sentido están accionando. Vamos a repasar también un caso de éxito, de cómo se ha estado manejando este tema y bueno, vamos a cerrar para poder tener preguntas y respuestas y discutir un poco sobre este tema. Así es que nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar y por aportarles un poco a su operación. Y bueno, mantengamos en mente esto, que más que tiempos difíciles son tiempos distintos, tiempos diferentes y que todos vamos a salir de estos eh, trabajando juntos, trabajando de la mano, siendo muy creativos y siendo resilientes. Así es que muchas gracias y bueno, quédense con nosotros que el evento está fenomenal. Buenos días. Agradecemos una vez más su participación. Y pues quisiera comenzar definiendo cierta información con respecto al sistema de gestión de continuidad de negocios. Y ahí van a poder ver cuál es la relación que tiene con la gestión de crisis. Y pues, de acuerdo a la ISO 22301 del 2019, quiero darles la definición de continuidad de negocios primero. Entonces, siguiendo, tengo ahora, este es el esquema del sistema de gestión de continuidad de negocios.
Estamos hablando de que estos 11 segmentos nos ayudan a tener un sistema de gestión de continuidad de negocios completo. Primero tenemos la administración. Más que todo es una fase de planificación, de elaboración de política de continuidad y la línea de tiempo que vamos a tener para poder cumplir con el sistema de gestión. Y tenemos la evaluación y control de riesgos. Tal como lo menciona, es una evaluación de riesgos a las sucursales que se incluirán en el sistema de gestión de continuidad de negocios. Tenemos el análisis de impacto al negocio, donde elaboramos el análisis del impacto, más conocido como VIA, por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis, para conocer las funciones críticas de cada proceso. Estrategia de continuidad de negocio establece un set práctico de medidas preventivas, agrupando las amenazas identificadas en los escenarios de crisis. El plan de respuesta de emergencias para conocer los posibles escenarios en los que la empresa está expuesta e identificar las necesidades, las capacidades necesarias para responder. Y el plan de continuidad de negocios, del que les hablaba anteriormente, documentación que nosotros necesitamos para poder restaurar las funciones críticas de la organización. Aquí únicamente documentamos cómo podemos levantar nuestro negocio para esas funciones críticas. El plan de recuperación ante desastres es la continuidad para la infraestructura tecnológica de la organización y documentamos el paso a paso de cómo restablecer los servidores. El plan de comunicación y gestión de crisis, donde establecemos un plan para manejar personalmente la comunicación antes, durante y después. Y pues vamos a hablar un poco más de la gestión de crisis más adelante. Plan de capacitación y concientización implementa un programa para establecer y mantener la concientización y para entrenar al personal de modo que ellos estén preparados para responder eventualmente. Ejercicio de mantenimiento de auditoría. Sabemos que al tener este sistema de administración de conducir, tenemos que hacer una corrida estructurada de cada plan, de manera que nosotros podemos probar de que efectivamente son resilientes y sostenibles a través del tiempo. Tenemos coordinación con dependencias externas, que necesitamos tener los procedimientos y seguir estos contactos claves de todos los organismos externos que podamos necesitar y tener toda la información necesaria en mano. Entonces, este es el esquema general, pero ahora vamos a enfocar únicamente en gestión de crisis. Tenemos, para el sistema de gestión de continuidad de negocios, es muy importante que nosotros establezcamos la necesidad, primeramente internamente en cada unidad de negocio, pero también es necesario que, les indicaba que para el sistema de gestión de continuidad de negocios necesitamos establecer una necesidad. Necesitamos conocer nuestra unidad de negocio para poder saber cómo nosotros podemos establecer la necesidad ante la junta directiva, ante el presidente, ante nuestra alta gerencia. Entonces tenemos primero los riesgos. ¿Qué puede impedir que nosotros hagamos nuestro trabajo? Necesitamos ser lo más pesimistas posibles. Necesitamos conocer, tenemos un mar cerca, que pueda haber algún tsunami y pueda dar una interrupción a nuestro negocio, o tenemos vandalismo cerca, tenemos la competencia que puede hacer algo para poder interrumpir nuestro negocio, o tenemos, por ejemplo, alguna cárcel cerca que pudiera impedir nuestro negocio si algún reo se sale o si hay alguna interrupción. Todo ese tipo de información nosotros seguimos con diseñar controles. ¿Cómo podemos impedir una posible interrupción del negocio? ¿Cómo podemos recuperarnos rápidamente de una interrupción inevitable? En esta sección es donde ayudan las entrevistas que hacemos durante el día, durante el análisis del impacto del negocio, para conocer el negocio y ver dónde se pueden implementar controles o dónde podemos, cada unidad de negocio nos puede decir, la verdad, yo he identificado este riesgo o yo he identificado de que la verdad aquí hay un reto de que una persona puede ingresar, tiene las credenciales necesarias. Entonces, podemos diseñar controles, podemos conocer los controles que ya están implementados y de esta manera nosotros podemos establecer la necesidad de la junta directiva. Tenemos, por último, probar controles. Hemos probado los controles para garantizar que funcionen, porque muchas veces, es cierto, tenemos controles, pero no realizamos las pruebas necesarias ni en la frecuencia necesaria que necesitamos para ver si en realidad son controles que van a funcionar y van a perdurar a través del tiempo, o puede ser que en algún momento alguien pueda
diferirlos o alguien pueda dejar de implementarlos y nosotros no nos estamos dando cuenta porque no tenemos esa frecuencia de probar los controles. Y entrando en mi materia, vamos a ver la gestión de crisis. Aquí tenemos una gráfica de los planes involucrados dentro de una crisis. Tenemos primero cuando estamos normal y comienza la interrupción. En ese momento nosotros entramos en un estado crítico. Y ahí tenemos la gestión del incidente, donde nosotros vemos qué es lo que nosotros vamos a hacer una vez que comience la interrupción. Vemos a qué personas vamos a estar, a quiénes vamos a acudir, si vamos a acudir a un comité de crisis, algún comité de continuidad de negocios, y viene la decisión de declaración del desastre, cuando nosotros activamos nuestros planes y comenzamos inmediatamente con el plan de comunicación de crisis, porque tenemos que decirle a nuestras partes interesadas, esto está sucediendo, estas son las acciones que nosotros estamos tomando, estas son las acciones que vamos a tomar. Entonces, seguimos con nuestro plan de recuperación de TI, que es el plan de recuperación ante desastre que les indicaba. Para toda la infraestructura tecnológica tenemos el plan de continuidad de negocios, que son ya las unidades de negocio, por ejemplo, ya sean administrativas o nuestras funciones críticas que nosotros necesitamos mantener levantadas. Y tenemos, cuando nosotros pasamos ese periodo de contingencia y ya estamos en una restauración, estamos en un momento menos crítico y posteriormente podemos decir que regresamos a la normalidad. Obviamente esto no es una línea de tiempo, no hay una línea de tiempo, no hay un tiempo definido, porque obviamente depende de cada crisis, depende de cada organización. Bueno, tienen que saber que incluso una organización bien preparada puede encontrar una crisis de salud. Aunque los resultados exitosos nunca pueden garantizarse, tener una capacidad de gestión de crisis bien desarrollada e integrada permite a la organización evitar la crisis cuando sea posible, responder a la crisis que ocurren de una manera que proteja sus activos, metas y objetivos, y aprender de la experiencia, ejercicio y resultado de validación para mejorar las prácticas a lo largo del tiempo. Entonces, ahora tenemos aquí unas definiciones también de crisis, de acuerdo a la ISO 17091, que es gestión de crisis, y tenemos eventos o situación extraordinaria o sin precedentes que amenazan y requiere una respuesta estratégica, adaptativa y oportuna para preservar su viabilidad e integridad. La definición de crisis captura una esencia, especialmente de una naturaleza extraordinaria. Estamos hablando de implicaciones estratégicas para una organización. La organización puede que haya establecido procesos para gestionar esas interrupciones de rutina. Sin embargo, las crisis, recuerden que pueden ser muy dinámicas, pueden ser muy impredecibles y volverse difíciles de manejar. Estas crisis, estamos hablando que desafían no solamente a la organización como tal, recuerden que también desafían a sus personas, sus funciones, sus procesos y requieren de una gestión y requiere respuestas dedicadas, dinámicas e inmediatas. Tenemos el plan de gestión de crisis, que igual que en la continuidad de negocios, es el documento como tal que especifica los procedimientos y recursos asociados que deben ser aplicados por quién y dónde a un tipo particular de crisis. Necesito que entiendan la vitalidad, la importancia que tiene, que es cierto, nosotros podemos tener una gestión de crisis hablada en una junta directiva, en una reunión de alta gerencia, pero necesitamos tener eso documentado por varias situaciones que pueden surgir. Número uno, no todos podemos estar siempre dentro de la organización, en algún momento vamos a salir y ese conocimiento se va con nosotros. Entonces necesitamos documentar esto para las personas que vienen después de nosotros o compañeros nuevos que vamos a tener más adelante, o incluso una persona puede que ya conozca la gestión de crisis antes de una crisis, pero durante la crisis le puede poner la mente en blanco, entonces necesitamos tener ese documento donde acudir cuando sea necesario. Ahora les quiero hablar de unos principios para la gestión de crisis. La preparación, respuesta y recuperación ante una crisis siempre debe ser coherente con los siguientes principios. Primero, buscar la comprensión de la situación. Necesitamos conocer el trasfondo de la situación, la causa raíz
porque dependiendo de eso, nosotros podemos tomar decisiones o podemos darle a la alta gerencia o los tomadores de decisiones o al comité de crisis esa causa raíz o ese motivo o de dónde se derivó la crisis en la que estamos. Lograr el control lo antes posible. Tenemos que buscar los medios necesarios para solventar la situación lo antes posible. Tenemos que comunicarse de manera efectiva. Estamos hablando tanto interna como externamente. Cuando hablamos de internos, nos referimos a los empleados, cada gerente, la alta gerencia, junta directiva, etcétera, incluso los socios. Y externos pueden ser proveedores, accionistas, clientes, acreedores, etcétera. Estar preparado con estructuras, roles y responsabilidades claras y universalmente entendidas. Sabemos que ningún empleado es indispensable en la organización. Sabiendo esto, es necesario tener todo documentado y actualizado. Procesos, políticas, descripción de puestos, estos planes de continuidad de negocios, plan de gestión de crisis. Cada documento que nosotros sabemos que es vital para la vida de la organización, necesitamos tenerlos actualizados y obviamente principalmente documentados. Crear conciencia situacional mediante una buena gestión de la información y un trabajo coordinado. Me atrevería a decir que es uno vital debido a que constantemente estamos recibiendo información de todos lados. Información verdadera y mucha falsa que al final no sabemos qué creer y solamente crea incertidumbre y ansiedad. Contar con un proceso claro y bien ensayado de toma de decisiones y de acción en línea con los valores y objetivos centrales de la organización. Aquí es donde entra la activación de los planes. Cuando nosotros tenemos bien ensayado esa parte de los procesos de negocios o de gestión de crisis, ahí es donde entra que nosotros podemos activar los planes de una manera eficiente porque vamos a saber en qué momento lo vamos a implementar o en qué momento lo vamos a activar. Tenemos que implementar el liderazgo efectivo en todos los niveles de la organización. Cuando nosotros tenemos un liderazgo bien marcado, cuando los empleados saben a qué persona pueden acudir, cuando los empleados saben quiénes son los líderes dentro de la organización o con qué personas se puede contar en este momento de crisis que nosotros estamos pasando, ayuda a hacer que esta situación se vuelva un poco más leve, un poco más, que no se sienta tanto ese impacto para los empleados. Queremos asegurar que las personas con roles específicos de gestión de crisis sean competentes mediante la capacitación, el ejercicio y la evaluación adecuada de sus conocimientos, habilidades y experiencias. Porque es cierto, podemos tener un comité de crisis, podemos tener la gestión de crisis, pero si nuestro personal que está dentro del comité de crisis o esos consultores o esas personas que aconsejan al comité de crisis o a la alta gerencia no tienen ese conocimiento o esas habilidades que requieren ser parte del comité de crisis, no van a poder desempeñar de la mejor manera sus funciones, no van a poder dar el mejor consejo para la situación o la crisis específica que está pasando la organización. Y mantener un registro exhaustivo y un registro de políticas de todas las decisiones tomadas. Estamos hablando incluidos todos los hechos, todas las suposiciones que se han hecho para esa crisis específica y la base de estas suposiciones. Porque nosotros necesitamos tener esos registros para un futuro que lleguemos a tener esa misma crisis en la que estamos pasando, ya podemos tener un historial y decir, en ese momento nos pasó lo mismo que estamos pasando ahorita. Por ende, vimos de que tomamos esta decisión y no acertamos, no nos ayudó, más bien dimos un paso para atrás. Si es más bien una decisión acertada y dijimos, hey, fíjate que esta situación en realidad nos ayudó, esta decisión que tomamos, recurrimos a esta persona, utilizamos estos documentos y en realidad pudimos salir adelante. Por eso es necesario tener esos registros, ese historial. Y por último y no menos importante, aprender y evolucionar a partir de la experiencia, elementos reales, éxitos y fracasos y realizar cambios para evitar su repetición.
Recuerden que nosotros podemos caernos, pero si nosotros aprendemos de nuestros errores, si nosotros aprendemos de las circunstancias en las que estamos pasando, podemos decir, de ahora en adelante no voy a cometer este mismo error, o de ahora en adelante sé que esto es lo mejor para mi organización y con esto podemos salir adelante y con esto podemos prevenir de que esta crisis, bueno, tal vez no la crisis en la que estamos, pero podemos prevenir otro tipo de crisis y salir efectivos. Incluso podemos ayudar a nuestra, eh, a nuestra reputación que pueda salir adelante. Y ahí tenemos la gestión de crisis. Vamos a establecer el marco de gestión de crisis. Vamos a establecer con objetivos. Estamos hablando de que tenemos que describir de manera clara y concisa los objetivos en la organización, en la gestión, perdón, de una crisis. Tenemos que describir en términos generales cómo vamos a pretender que nosotros realicemos esta gestión de crisis. Y por último, pero no menos importante, claro, dejar claro su compromiso con los altos estándares en la gestión de crisis. La política debe servir como base y un argumento comercial para las actividades adicionales relacionadas con la planificación e implementación de los procedimientos de gestión de crisis. Considerando esto, la declaración de la política debe identificar a los responsables de sus diferentes elementos, la coordinación general, la integración de la gestión de crisis como una actividad principal, establecer prioridades, plazos y estándares para la entrega de elementos claves de la capacidad de gestión de crisis de la organización, así como los recursos según corresponde. Y, incluir mecanismos para revisar y garantizar que la política continúe siendo apoyada y se mantenga consistente con los objetivos estratégicos de la organización y que el progreso sea monitoreado y evaluado en función de los resultados acordados. Es muy importante hacer constar de que deben identificarse, documentarse y comunicarse las funciones y responsabilidades necesarias para implementar todas las capacidades de gestión de crisis. Se debe tener en cuenta el conocimiento, las habilidades y la experiencia de las personas. También la organización debe considerar los recursos necesarios para cada elemento de la capacidad y los requisitos para la capacitación. También se debe asignar una persona con la autoridad apropiada para ser responsable del desarrollo e implementación de la capacidad de gestión de crisis y su mantenimiento y gestión continua en toda la organización. Esta política de gestión de crisis no es un documento listo para usar o de cortar y pegar. La visión y el alcance de las intenciones de la organización deben ser apropiados, porque los adecuamos a nuestro tamaño, bueno, al tamaño de nuestra organización, a la actividad comercial de nuestra organización y a los objetivos estratégicos y legales, manteniendo la coherencia con el entorno legal y regulatorio dentro del cual nosotros operamos. Ahora quiero darles unas distinciones entre incidente y crisis, porque podemos sufrir un incidente. Ahorita estamos dentro de una crisis, pero podemos sufrir un incidente también que es muy diferente. Entonces, vamos a tener el primer punto, que es la previsibilidad. En el caso de los incidentes, son generalmente previsibles y susceptibles de medidas de respuesta planificadas previamente, aunque en su momento específico la naturaleza y la extensión son variables y por lo tanto son impredecibles. En el caso de la crisis son eventos únicos, raros, imprevistos o mal gestionados o combinaciones de todo lo que les acabo de decir. Pueden crear desafíos sumamente diferentes para una organización y puede ser de que no sean bien atendidos, ya sea porque no tenemos una respuesta preestablecida o porque no las planificamos previamente. En el caso de urgencia y presión, la respuesta a incidentes usualmente abarca un corto periodo de tiempo de actividad y se resuelve antes de la exposición a impactos significativos a largo plazo o permanentes en la organización. En el caso de la crisis, tiene un sentido de urgencia y pueden requerir que la respuesta se extienda por periodos de tiempo más largos. Para el impacto, los incidentes son eventos adversos que se entienden razonablemente bien y por lo tanto son susceptibles de una manera predefinida.
el impacto mínimo a menor, pero el impacto manejable para las partes interesadas no conducirá a daños colaterales. Debido a su naturaleza estratégica, la crisis puede perturbar o afectar a toda la organización y trasciende los límites organizativos y por sector. Debido a que la crisis tienden a ser complejas e inherentemente inciertas, es necesario tomar una decisión con información incompleta y ambigua, que es lo que a nosotros nos ha pasado actualmente. Cada organización tuvo que improvisar. En el caso de muchos, no habían ni siquiera pensado en que sus empleados podían trabajar desde sus casas. Entonces, ellos entraron a esas aguas desconocidas y fue una decisión que se tomó de una manera que a lo mejor pensaron por una semana hacerlo o dijeron, vamos a esperar una semana, tal vez en una semana se termine. Pero aún así, después de que pasó esa semana, tuvieron que tomar esa decisión de lanzarse y pues confiar en que podían trabajar desde sus casas y pues gracias a Dios que muchos pudimos seguir adelante. Escrutinio de los medios. La gestión eficaz de los incidentes atrae poca, pero positiva atención de los medios donde se interceptan eventos adversos. Se mitigan rápidamente los impactos y se restablecen rápidamente los negocios habituales. Sin embargo, no siempre sucede así. Y la atención negativa de los medios, incluso cuando la respuesta al incidente es efectiva y dentro de los parámetros que la organización tiene acordado, tiene el potencial de escalar un incidente a una crisis. Muchas veces no necesariamente significa de que, sí, porque la organización lo manejó bien, significa de que va a seguir siendo un pequeño incidente y vamos a salir adelante. Muchas veces la función que tienen los medios tiene un gran impacto en la organización porque nos ayuda ya sea a salir adelante porque sí dio un buen review, dio un buen input para las personas que escuchan los medios, para las personas que ven los medios de comunicación, pero muchas veces puede también tener un impacto negativo. Las crisis son eventos que causan un gran interés público y mediático, con el potencial de afectar negativamente la reputación de una organización. La cobertura que realizan los medios y en las redes sociales puede ser muchas veces muy perjudicial y con el potencial de escalar una crisis de una manera rápida e innecesaria. Y ahí tenemos la capacidad de amenización a través de planes y procedimientos establecidos. Muchas veces, en el caso de los incidentes, tenemos un corto periodo de tiempo de actividad, más que todo porque no necesita tanta atención o no necesita tanta gestión para poder salir adelante, mientras que en una crisis son periodos de tiempo mucho más largos, por ejemplo, el que estamos viviendo, que en realidad se sale de las manos de la organización poder hacer algo para poder salir de esta crisis en la que estamos, o por ejemplo, si hay alguna inundación o si hay algún incendio, son crisis, de las cuales la organización no puede salir adelante de una manera tan rápida. Los directores de finanzas están ampliando las medidas para reducir costos y pensando en cambiar las estrategias de la cadena de suministro, debido al creciente temor de que los negocios sufran un impacto significativo debido a COVID-19. Los resultados que les voy a mostrar ahorita demuestran que las empresas están priorizando los gastos en efectivo al tiempo que evalúan opciones de financiamiento y altibajos más serios mientras se determina un periodo de recuperación. Aquí tenemos 3 porcentajes. A medida que se vuelven a abrir los lugares de trabajo, el 75% de los directores financieros se sienten muy seguros de poder cumplir con las expectativas de seguridad de los clientes y el 70% confía en que pueden proporcionar un entorno de trabajo seguro para los empleados. El 85% de los Chief Financial Officers o directores financieros esperan una disminución en los ingresos y o ganancias este año como resultado de COVID-19, con solo más de la mitad del 51%, informando que la disminución será de hasta el 25%. Las inversiones de CAPEX o gastos de capital, comúnmente conocidos como CAPEX, que son fondos utilizados para una empresa para adquirir, actualizar y mantener activos físicos, son la fuente más probable de aplazamientos o recorte de los CFO, el 83%, en comparación con solo el 18% que está planeando recortes en la parte de investigación y desarrollo,
y el 16% que espera reducir su inversión en transformación digital. Aquí tenemos principales hallazgos. Los directores financieros confían en su capacidad para mantener seguros a clientes y empleados. Y la pregunta fue la siguiente: al regresar al lugar de trabajo, ¿qué tan seguro está de la capacidad de su empresa para hacer lo siguiente? Nuestra encuesta revela optimismo entre los directores financieros a medida que la empresa de todo el mundo lleva a los empleados de vuelta a los lugares de trabajo físico o planean reabrir. Una mayoría, el 75%, informa sentirse muy segura de cumplir con las expectativas de seguridad de los clientes. Y el 70% dice que tiene mucha confianza en la capacidad de proporcionar un entorno de trabajo seguro. En cuanto a las industrias, la energía, los servicios públicos y los recursos, los directores financieros informan altos niveles de confianza sobre la seguridad del cliente, en un 92%, y los directores financieros de la industria de salud confían en la retención del talento, del 72%. Por supuesto, la confianza de los directores se pondrá a prueba a medida que avance la reapertura. En el caso de los Estados Unidos y Europa, las agencias gubernamentales están actuando rápidamente para emitir nuevas pautas de seguridad para el lugar de trabajo y en algunos casos establecer líneas directas de información para que los empleados o clientes informen sobre su incumplimiento. Cabe mencionar, la organización también deberá considerar cómo va a apoyar a los empleados que se enfrentan a condiciones de trabajo sin precedentes, ya sea que eso signifique adaptarse a diferentes configuraciones en el taller o realizar trabajos en el hogar en presencia de los niños, padres, ancianos o familiares. Solo alrededor de la mitad, el 51% de los directores financieros dicen estar muy seguros de la capacidad de su empresa para administrar el bienestar y la moral de sus empleados. Sin embargo, estos son factores que pueden afectar significativamente la productividad y posiblemente desacelerar el ritmo de la recuperación económica futura. Aquí tenemos la siguiente pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones planea implementar su empresa una vez que comience la transición del regreso al trabajo en el sitio? Por favor, seleccione todas las respuestas válidas. Entonces aquí tenemos cambiar las medidas y requisitos de seguridad, reconfigurar los sitios de trabajo para promover el distanciamiento físico, cambiar turnos y o tripulaciones alternativas para reducir la exposición, hacer el trabajo remoto una opción permanente, acelerar la automatización y nuevas formas de trabajo. La mayoría de los directores financieros están haciendo planes centrados en medidas tácticas para proteger al personal, seguidos de las medidas estratégicas en torno al trabajo remoto y la automatización. El 76% de los directores financieros están considerando medidas y requisitos de seguridad en el lugar de trabajo y el 65% dice que reconfigurarán los sitios de trabajo para promover el distanciamiento. Dada la necesidad de limitar el número de personas en contacto cercano, aproximadamente la mitad, el 49%, de los directores están considerando hacer que el trabajo remoto sea una opción permanente cuando sea posible, lo que corresponde a otro hallazgo. El 72% de los directores financieros dicen que la flexibilidad laboral que se han creado en respuesta a la crisis beneficiará a su empresa a lo largo plazo. Por supuesto, el éxito del trabajo remoto será impulsado por las oportunidades que las empresas crean para que los empleados interactúen, aprendan y formen parte de una comunidad. Y tenemos también unos cuatro indicadores más, que es reducir el proceso de bienes inmuebles, por ejemplo, apertura parcial de oficinas, evaluar nuevas herramientas para apoyar el seguimiento de la ubicación de la fuerza laboral, ofrecer beneficios específicos para los trabajadores, por ejemplo, cuidado de niños, transporte privado, y proporcionar un pago de riesgos para los trabajadores en el sitio y en las áreas afectadas. Y ahí tenemos la siguiente pregunta: como resultado de COVID-19, ¿en cuál de las siguientes áreas está planeando cambios en su estrategia de cadena de suministro? Selecciona las 3 áreas más urgentes. El enfoque de los directores financieros para las cadenas de suministro ilustran aún más su aceptación general de que la fase de estabilización será larga y difícil de mantener. La operacionalización de la nueva normalidad va a venir con muchos desafíos, que pueden ser que estos desafíos se conviertan en crisis, así como factores anteriores a la crisis. Por ejemplo, incluso antes del coronavirus, los ecosistemas de la cadena de suministros conectados y autónomos
de PwC descubrieron que solo el 28% de todas las empresas encuestadas dijeron que habían implementado soluciones para aumentar la transparencia de la cadena de suministro para lograr visibilidad en toda la cadena, desde los materiales hasta los clientes y de regreso. En general, más de la mitad, el 51% de los CFOs, mencionan el desarrollo de opciones alternativas de abastecimiento como el área apremiante. En Alemania, el 55% y en Estados Unidos, 52%. Los directores tienen más probabilidades de priorizar la comprensión de la salud de sus proveedores. En el caso del Caribe, estamos hablando del 61%. También esta parte del Caribe del 60% dice que se centran en cambiar los términos contractuales. Y tenemos otras, pero esta sección, estas 4 porcentajes son parte también de que están planeando cambios en su estrategia de cadena de suministros. Lo último, ampliar la herramienta para comprender mejor la demanda del cliente, ampliar la visibilidad en las redes de sus proveedores, mejorar las medidas de protección contra riesgos y diversificar las ubicaciones de montaje de productos y de servicios. Y la última gráfica que tenemos para hoy, ¿qué impacto esperan los ingresos y o ganancias de su empresa este año como resultado de COVID-19? El impacto negativo del coronavirus en los ingresos y o ganancias es en gran medida un hecho, y la mayoría de los directores, en un 85%, esperan una reducción este año. Pero la diferencia radica en cuán importantes las empresas piensan que será este impacto. En general, más de la mitad, el 51%, esperan una disminución de hasta el 25% como resultado de la crisis actual. En cuanto a las industrias, las personas más afectadas por las restricciones de cierre, como los mercados de consumo, tienen más probabilidades de esperar una disminución de los ingresos de más del 50%. Los directores de las industrias de salud tienen más probabilidades de esperar que los ingresos aumenten en un 19% o no se vean afectados en un 9%. La expectativa sobre la disminución de los ingresos y la creciente aceptación sobre el probable impacto que tiene COVID-19 también se reflejan en la visión de recuperación de los directores financieros. Aunque el 42% de los directores creen que su compañía podría volver a hacer negocios como de costumbre dentro de los 3 meses si COVID terminara hoy, hay un sentimiento creciente en muchos territorios de que la recuperación puede llevar mucho más tiempo. En general, el 8% esperaría que demore más de un año. Y más que todo en el sector por ejemplo, de México, ellos esperan de que sea más de un año. Y en el caso de África Central y Meridional, ellos creen que va a tomar de 6 a 12 meses. Por último, quiero hablarles de unos pasos que como PwC quisiéramos recomendarles a ustedes que pudieran seguir sobre estas 6 áreas claves de enfoque para las organizaciones. Y tenemos gestión de crisis y respuesta, personal, operaciones y cadena de suministro, finanzas y liquidez, fiscal, comercial y regulatorio, estrategia y marketing, de las cuales les voy a hablar un poco a cada uno. En el caso de gestión de crisis, lo que puedes hacer ahora, desarrollar la gestión de incidentes y planes de escenarios específicos de esta crisis. Eso es lo primero que deberíamos de poder hacer. Necesitamos plantear el plan de recuperación ante emergencias, donde podemos establecer escenarios hipotéticos a los que nosotros estamos expuestos, en los que podemos sufrir un incidente o una crisis. Centrarse en la comunicación efectiva y efectiva de las partes interesadas. Tenerlos actualizados de lo que está sucediendo, lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que pensamos hacer en el caso de que esto se mueva. Planificar cómo cumplir con las prioridades del gobierno en países individuales y minimizar el riesgo de interrupciones comerciales. Por cada país hemos recibido directrices de cómo vamos a poder gestionar esta crisis en la que estamos y obviamente cada compañía toma la decisión de cuáles opciones utilizar, cuáles no. De acuerdo a qué es lo que mejor nos beneficia como organización. Si tenemos personal, más allá del bienestar humano, hay otros desafíos que las personas deben abordar, incluida la forma de apoyar el trabajo. En este caso podemos atender las preocupaciones inmediatas de movilidad humana, como organizar las reglas de viaje, la política de recursos humanos y los planes de primeros auxilios.
Pues en primera instancia, varias organizaciones, si no es que en su mayoría, cancelaron cualquier tipo de viaje que no fuera urgente, y porque en realidad no se pueden salir de los países. De ahí, las políticas de recursos humanos, cómo vamos a trabajar remotamente, o en realidad hay personas que definitivamente no pueden trabajar por el cargo de trabajo que tienen. Y los planes de primeros auxilios, estamos hablando de qué es lo que la organización va a hacer para velar por el bienestar de sus empleados, ya sea que estén en la oficina o no. Evaluar la estrategia de trabajo remoto, incluyendo pedirle a los empleados que dejen de trabajar temporalmente o que trabajen de forma remota o se reubiquen. Pues en el caso de muchos estamos trabajando remotamente, y no sé si en algunas compañías, bueno, sí he conocido ciertas compañías que pues, lastimosamente han desistido, han tenido que suspender a sus empleados debido al rubro en el que ellos se mueven. Abordar las tensiones en la infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones existentes de una empresa para apoyar el trabajo remoto durante la crisis. Entonces, ¿cómo nuestra organización nos ayuda para que podamos tener la infraestructura tecnológica necesaria para que nosotros podamos estar trabajando desde casa? Operaciones y cadena de suministro. Los efectos de la pandemia son difíciles de modelar y evaluar, pero las empresas globales pueden comenzar a mitigar las distribuciones de la cadena de suministro. Lo que pueden hacer es identificar escenarios alternativos de la cadena de suministro, especialmente a medida que surgen nuevos casos del virus en diferentes territorios. ¿Cuáles son esos escenarios alternativos? Y necesitamos describirlos lo más detalladamente posible, conocer quiénes son esas opciones alternas, presentarlas ante la alta gerencia o decirle, mire, en realidad estas personas nos pueden ayudar, este proveedor puede ser una buena opción B en el caso de, entonces, pero obviamente, ahorita estamos dentro de una crisis, ¿verdad? Pero para la siguiente que lleguemos a tener, Dios no lo permita, podemos tener ya este plan documentado y no esperar a que estemos en la crisis para poder buscar una opción B. Activar piezas preaprobadas o sustituciones de materias primas. Creo que está bien relacionada al anterior, que nosotros tenemos que tener como ese plan B previamente definido, o esos sustitutos de nuestra materia prima que podemos implementar, y ver quiénes son esos proveedores, tener las cotizaciones, tener toda la información necesaria para poder sacar adelante nuestra cadena de suministros. Y por último, adaptar asignaciones a clientes y estrategias de precios. Es bien difícil poder hacer esta estrategia de precio antes de, pero creo que podemos tener esos clientes o esos proveedores claves dentro de un listado, dentro de una carpeta de proveedores o clientes, o ¿cómo se llama? O de esa cadena de suministro que nosotros podemos mejorar en algún momento. No necesariamente por una crisis, no necesariamente por un incidente, pero por cualquier interrupción que pudiéramos llegar a tener, necesitamos tener eso bien documentado. Los mercados financieros a menudo observan cómo las compañías planean y responden a eventos como la pandemia de COVID. Podemos considerar las revelaciones relacionadas con los efectos directos sobre los resultados de las operaciones, así como los efectos de segundo y tercer orden. Estamos hablando de que podemos tener un impacto principal. Por ejemplo, ahorita se interrumpieron el negocio, se interrumpió el negocio, pero eso de que interrumpió el negocio desencadena otros factores que afectan a nuestra organización. Se interrumpió el negocio, sí, pero también eso implicó, como se interrumpió el negocio, nuestros empleados no pueden trabajar. Y como nuestros empleados no pueden trabajar, nosotros no estamos generando ingresos. Entonces, esa es una cadena que se va realizando, vamos conociendo a medida que pasa el tiempo. Y necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer para, para poder responder ante esta cadena. Pensar en las divulgaciones relacionadas con riesgos e incertidumbres sobre el impacto de COVID en periodos futuros. No vamos a poder saber con exactitud, pero podemos, al tener nuestros flujos de efectivo al día, nosotros podemos hacer una estimación de cuál va a ser nuestro riesgo a nivel de liquidez, o iliquidez, perdón, mejor dicho.
y cómo nosotros podemos mitigar estos riesgos a través del tiempo. Obviamente ahí entra la parte que estaba hablando del personal, que muchas veces las empresas prefirieron suspenderlos temporalmente, o hay algunos que nos pueden enviar de vacaciones incluso, o que solo estemos en una carga laboral de 4 horas al día. Evaluar las revelaciones sobre el impacto actual y futuro sobre la liquidez y los recursos. Estamos hablando de hacer comparaciones. Podemos hacer comparaciones del impacto actual, sí, pero podemos hacer comparaciones de cómo vamos a estar en el futuro. O incluso podemos hacer la comparación con otras crisis que hemos tenido, no necesariamente solamente la de COVID, sino podemos comparar la de COVID con otras gestiones de crisis que ha sufrido la organización. Y tenemos fiscal y comercial y regulatorio. La complejidad y el riesgo en la incertidumbre global actual requieren más que comprender los sistemas impositivos y regulatorios. Es muy importante que las funciones fiscales que tenemos dentro de nuestras organizaciones consideren el contexto económico, político y social. Podemos gestionar efectivamente los impuestos en efectivo, obtener los reembolsos disponibles y considerar las medidas del gobierno y la autoridad fiscal en respuesta al COVID-19. Cada país tiene algunos respiros, algunos le llaman periodos de gracia que ha dado el gobierno. Entonces, que puede ser que algunas organizaciones no necesitan tomarlo, pero hay otras organizaciones que pueden gozar de ellos, gozar de sus periodos de gracia y, y poder, como quien dice, estudiar sus finanzas y ver cómo pueden hacer malabares con el dinero que tienen. Y no solamente eso, sino que ver en cuánto tiempo, por cuánto tiempo el dinero con el que cuentan pueden cumplir con sus obligaciones, tanto a nivel comercial, regulatorio, con el gobierno, o para cumplir también con sus empleados. Considerar acciones para estabilizar las cadenas de suministro mientras se prepara una mezcla impredecible de ingresos y rentabilidad en mercados claros. Estamos hablando de mezcla impredecible de ingresos, porque así como a algunos les puede beneficiar, a algunos que en realidad puede que les afecte negativamente. Entonces, tienen que ver la manera en la que, utilizando los periodos de gracia proporcionados por el gobierno o proporcionados por su ente regulatorio, cómo eso vamos a utilizarlo a nuestro favor para poder apoyar a que la cadena de suministro siga adelante. Evaluar los recursos que su empresa necesita para cumplir con sus requisitos de cumplimiento tributario, directo e indirecto continuo. Estamos hablando de que ciertamente estamos en un periodo de crisis, pero necesitamos ver y poner las cartas sobre la mesa y decir, nosotros tenemos que cumplir con esta y esta responsabilidad. Nosotros tenemos que priorizar cuáles son las principales responsabilidades o aspectos de cumplimiento nosotros tenemos que cumplir por sentido de urgencia. Urgencia porque tenemos, por ejemplo, 3 meses para pagar esto. O tenemos simplemente un mes para poder cumplir con esa responsabilidad. Entonces tenemos que priorizar esta información o estas responsabilidades que tiene la organización. Y dependiendo de eso, nosotros podemos evaluar con cuáles podemos y con cuáles no podemos cumplir. Y por ende, comunicarnos con esas personas y ser honestos, ¿verdad? Decirles, ustedes saben la situación en la que estamos y podemos cumplir con eso, pero no podemos cumplir con esto porque definitivamente la organización quebraría o la organización entraría en un punto en el que estaría sumamente endeudada o cualquier escenario en el que en realidad está viviendo la organización. Y por último, explorar las oportunidades enfocadas en ser más flexibles para responder a las incertidumbres emergentes. Esta crisis en la que estamos pasando nos va a ayudar a conocer nuestros límites y no solo eso, sino saber cómo es la mejor manera en la que la organización puede responder. Y cuáles son esos riesgos a los que la organización nunca había sido expuesto antes, pero ahora ya los pasó y por ende podemos salir adelante, podemos conocer cómo podemos resurgir o cómo podemos levantarnos después de esta crisis.
Por último, tengo estrategia y marca. Considerar acelerar las transformaciones digitales, ya que el trabajo remoto revela brechas en la infraestructura de tecnología, planificación de la fuerza laboral y la mejora digital. Creo que como nadie veía venir esta parte de, de trabajar en casa justamente por tanto tiempo, las organizaciones no habían considerado la parte de transformación digital, pero en realidad es a la era a la que nosotros vamos, si no es que ya estamos, mejor dicho. Entonces podemos ver esos aspectos en los que podemos mejorar y ciertamente muchas veces implica una inversión, pero recuerden que es una inversión a largo plazo. En realidad las organizaciones para allá van. Entonces necesitamos tener esa mentalidad de que la transformación digital es lo que necesitamos en estos momentos. Proteger el conocimiento y la rentabilidad a través de acciones como planificación de escenarios, ejercicios de modelado financiero más frecuentes para mejorar la resiliencia y nuevos modelos que incorporan los impactos económicos de las pandemias pasadas. No sé cuántos de ustedes han pasado por alguna pandemia anteriormente, pero podemos hacer esa comparación en el caso de que hayan sufrido alguna pandemia o alguna crisis así de grande en la que el negocio se haya visto afectado y haya tenido que parar operaciones. Pero podemos hacer como esa línea de tiempo o esa línea de rentabilidad y ver esas gráficas de nuestros ingresos, egresos, nuestro flujo de caja, mejor dicho. Entonces, podemos hacer esos modelados, y de acuerdo a eso podemos tomar decisiones para poder mejorar nuestra organización. Podemos mejorar la resiliencia, lo cual la verdad no es fácil, pero a largo plazo nos puede ayudar mucho. Para la próxima crisis en la que nosotros podamos estar como hondureños, podemos salir adelante si nosotros aprendemos de lo que nosotros estamos viviendo actualmente y tomamos decisiones con base a eso. Tomar el pulso de sus clientes, reflexionando sobre consideraciones a más largo plazo en torno a los cambios en los mercados centrales o los modelos comerciales como resultado de la pandemia. Es cierto que estamos atravesando una situación difícil, pero el hecho de que nosotros estemos pendientes de nuestros clientes deja mucho que decir. O sea, nuestros clientes, puede ser que incluso eso nos ayude a que esos clientes puedan sernos más fieles a nosotros por el simple hecho de que estemos pendientes de ellos. No solamente estar pendiente de ellos, sino que ver en qué punto la organización, si tiene la capacidad de hacerlo, puede apoyar o tener algunas consideraciones con ellos a largo plazo, porque todos estamos pasando por un mal momento, todos estamos haciendo sacrificios, todos estamos pasando esto juntos. Entonces el punto es estar juntos pero apoyándonos. Quiero cerrar con esta frase. Lo que hagas durante la primera hora marcará el desarrollo de tu crisis. Porque esa primera hora es crucial. Tengan eso en mente, esa primera hora es crucial. Porque de ahí parte si nosotros hicimos una buena gestión o hicimos una gestión inadecuada. Y de ahí, recuerden que estamos hablando de la gestión de la comunicación con las entidades internas y externas. Muchas gracias. Esta parte de lo que queríamos conversar, mi nombre es Isaac Rodríguez. Yo soy gerente de Costa Rica en la parte de Cybersecurity and Privacy. Nosotros también somos responsables de ver todos los temas de continuidad de negocio. Y si nos interesa también explicarles un poco las partes prácticas. Déjame un momentito para ver si garantizan. ¿Me escuchan mejor? Sí. Perfecto. Sí, en esta parte quería comentarles, sacar unos minutitos para contarles algunas experiencias que nosotros hemos tenido en temas de gestión de crisis. Y lo más importante ahora es que hay siempre un antes y un después en cada uno de los eventos históricos. Y en este caso, el tema de contingencias y gestión de crisis, el antes, nosotros siempre hemos tenido una noción de prepararnos para cosas peores, ¿verdad? Creo que el único factor que yo he podido identificar o diferenciar de esta crisis es el tema de tiempo. Yo separo en dos partes principales el tema de las pruebas,
parte de gestión de crisis, los que tienen implementado algún esquema de negocio, contingencia, han realizado en algún momento pruebas, y los que aún no han llegado a ese nivel, pues es importante que lo hagan, porque nosotros siempre tenemos que estar revisando que nuestra atención de crisis se haga de manera más efectiva en temas de tiempo, porque siempre estuvimos pensando en situaciones de crisis enfocadas en impactos inmediatos, en un terremoto, en un incendio, en una caída de sistemas, en fallas con proveedores de servicios, ¿verdad? Inclusive en algunos casos se mezclaban elementos de seguridad como ciberataques, el tema de robos o asaltos, este tipo de elementos que pueden impactar de alguna manera el negocio. Entonces tenemos un enfoque de pruebas en un momento del tiempo, antes de todo esto, donde existe una atención inmediata, donde yo tengo que reunirme de manera inmediata, verificar qué puedo hacer, por dónde tengo que empezar, como decía Ida al principio, ¿verdad? Identificar la crisis, qué es lo que me está pasando y qué es lo que puedo hacer para empezar a recuperarme o al menos protegerme de alguna afectación mayor. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este tipo de pruebas, nos hemos encontrado algunos elementos, principalmente hablando en la atención de la gente, pero también tuvimos un caso hace poco donde incluimos el factor tiempo, donde ya tenemos situaciones de crisis o atención de situación de crisis de una manera prolongada. Esto ya lleva meses. Y les cuento, al menos en Costa Rica, el plan que estaba haciendo el gobierno para reactivación económica, creo que por ahí leí una pregunta que hablaba de más o menos cuánto se estimaría llegar a un 70% de la normalidad, o no sé si era de la recuperación económica. Por ejemplo, Costa Rica tiene dentro de su mapa de reapertura empezar a tener trabajos o a habilitar el comercio en un 50% hasta el mes de agosto. Estamos hablando que eso sí, si las condiciones y las mediciones de casos y contagios y atención en los hospitales se mantiene como lo tenemos ahorita. Pero donde haya cambios abruptos, esto puede cambiar. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso real, el país Costa Rica, sí nos ha pasado y ya la gente está pensando en que esto va a volver hasta septiembre, cuidado en octubre. Como decimos los ticos, así se acabó el año y se fue el año. Entonces, una reactivación económica es muy variable por la realidad de cada país. Y también tiene que ver con el tamaño o la forma en que nosotros entregamos nuestros productos y servicios. Si nuestros productos se están dando de manera interrumpida, ok, ¿en qué momento yo puedo empezar a trabajar? Según los planes que estén establecidos a nivel gubernamental. Tal vez en algunos países es complicado, pero les cuento, en Costa Rica ya están en las aperturas de los hoteles, en solamente los hoteles que tienen 20% menos, 20 habitaciones o menos. O sea, estamos hablando de pequeños lugares. Y si todo sigue controlado, o al menos los casos se mantienen en una línea y no se empiezan a hacer exponenciales, hasta el otro mes se podría intentar abrir hoteles con capacidades mayores a 20 habitaciones. Obviamente todo con protocolos. Y eso en la industria hotelera, digamos, empieza a preparar una serie de mecanismos, salen temas de mercadeo, inclusive en este momento, como aquí el turismo es tan importante, ya están diciéndole a los mismos ticos, vea, si usted me compra ya para ir en fin de año, yo le hago un descuento, pero si usted me lo compra ya y lo disfruta en diciembre, está bien, pero yo le hago tal descuento. Ese tipo de estrategias es como abordamos las crisis de largo plazo. Entonces, tal vez para retomar un poco, y les voy a contar esa experiencia en situaciones donde tenemos que atender eventos de crisis inmediatos, ¿qué sucede? Que cuando llamamos al comité de crisis no saben qué está pasando, o solo algunos lo están al tanto. Me llamaron, ¿qué pasó? Yo vine, me dijeron que hay una situación, ¿qué fue lo que sucedió? Siempre lo que hemos visto que sucede es que de una vez llegan con las preguntas, cuando más bien ellos son los que también tienen que generar las respuestas a los empleados. Entonces, no hay claridad en los procedimientos, hay muy poca gente que conoce de eso. Entonces, tener capacitación constante con el grupo de crisis, estar haciendo revisiones, ver otros casos que se han hecho en otros países, en otras industrias, en otros negocios. Algunos casos de éxito serían importantes para ellos, para que cuando les toque a ellos tomar el mando en un comité de crisis, ya sé a lo que voy, ya sé que tengo estos procedimientos, sé que tengo estas decisiones, tengo que ver qué hago con lo financiero, qué hago con la parte de infraestructura,
¿verdad? Entonces ya tener un conocimiento previo ayuda bastante. En el tema de pruebas sí nos hemos encontrado situaciones donde no hay conocimiento de lo que existe en la organización en temas de gestión de crisis. Y obviamente el tema de priorización a veces es confuso. Hay organizaciones que tienen muy claro cuáles son sus procesos críticos y eso se identifica como parte del sistema de gestión. Pero hay algunos otros que tal vez para una persona, tal vez un director, una persona de alto rango, un criterio es una prioridad, es lo que él defina, y hay otra persona que define una prioridad diferente. Y a veces cuando hay situaciones de crisis del momento, pues a veces hay una confusión y dicen, bueno, ¿qué trabajamos primero? ¿Proceso de cobros o empezamos con el proceso más bien de venta? Necesito vender, pero también necesito cobrar. Entonces a veces hay confusiones que se dan como comité para tomar las decisiones. A veces predefinir algunas decisiones es importante trabajar. Eso es algo que nos hemos encontrado en la parte de pruebas, en las experiencias que hemos tenido. Y por último, en este tema, la retroalimentación sobre la crisis. A veces hay flujos de comunicación que no están muy definidos. Entonces, este grupo de crisis pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha estado el tema? ¿De dónde saco información? Cuéntenme qué. Es un lugar muy grande, ¿verdad? Si estructuralmente, o están ubicados en otra localidad. Entonces, tener retroalimentación de la crisis ayuda a que las decisiones que se tomen sean lo más oportunas posible y puedan atender mejor la situación. En este momento me estoy refiriendo, ¿verdad?, a eventos de atención inmediata, a situaciones que me impactan mi organización y yo tengo que atender la crisis ya. Pero cuando lo vemos en eventos de atención prolongada, donde tenemos largos tiempos de atención, es muy difícil medir el impacto en los largos plazos, ¿verdad? Porque casi siempre, al menos en nuestra experiencia, los clientes nos dicen, ¿hasta cuánto puedo aguantar yo sin trabajar? ¿Verdad? Es un indicador que se busca obtener en el tema de continuidad de negocio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo yo ya puedo dejar de trabajar? Y es una respuesta muy difícil porque no hemos tenido situaciones donde nos digan, usted no va a reabrir en un mes completo. Usted no va a poder operar de manera normal durante un mes completo. ¿Cómo miden esos impactos? Hay que hacer todo un análisis previo para saber si yo detengo operaciones críticas. Si bien es cierto, tengo un impacto en un día, 2 días, 3 días, inclusive hasta una semana, pero ¿qué pasa si esto se mueve un mes? A veces no hay medición de impactos a largo plazo. Todo lo quiero medir en impacto financiero diario o semanal. Pero cuando ya estamos hablando de situaciones como esta que estamos viviendo, la medición de los impactos en temas de contingencia sí no la tenemos muy clara. Eso es un hallazgo que encontramos hace poco. Y también priorizar la protección del personal. A veces hay criterios de que qué es primero, ¿verdad? El negocio, pero sin negocio no hay gente. Entonces ahí hay dudas, ¿verdad? Por un lado no voy a tener ingresos, pero también me dicen que tengo que ayudar a mi personal. Entonces ahí digo, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? Dice el financiero. Si yo no estoy teniendo ingresos, si no voy a tener flujo de caja, al menos no tan estable en los próximos meses, ¿cómo yo voy a trabajar con la gente para tratar de ayudarles en algunos temas de seguridad? También está pensando en la vuelta a la normalidad, ¿verdad? ¿Cuánto voy a invertir yo en protocolos de higiene, en todo el tema de cubrebocas? ¿Qué va a asumir la organización? ¿Qué tiene que asumir el empleado? Se combina la parte de recursos humanos con los temas de salud ocupacional, el tema del distanciamiento, las localidades que yo tengo. Entonces, en las situaciones de atención prolongada, sí hemos visto que siempre se prioriza la protección de la gente. Porque al final de cuentas es el afectado, no tanto mi negocio, sino que la gente que trabaja para mi negocio no puede cumplir su función y ahí empieza la cadena. Los mecanismos de trabajo, por ejemplo, la gran pregunta que me han hecho en otros foros o en otras consultas es, ¿deberíamos de seguir con teletrabajo después de la crisis? Yo lo que les contesto es, bueno, validen lo que se están ahorrando ahorita en otros tipos de costos por no tener el personal en las oficinas y trate de que ese ahorro lo puedas no mantener en su totalidad, ¿verdad? Pero también que lo sigas teniendo a futuro. Porque cuando digamos que pase la crisis y que a partir de septiembre empecemos a regresar a las oficinas de manera un poquito más normal, ¿verdad? Porque ahora hay una nueva normalidad. Pero si antes te ahorrabas en electricidad, en espacio, en infraestructura, no sé, ¿cuánto te estás ahorrando ahorita? Empecemos a medir ahorita
en qué cosas no estamos gastando y después de la crisis validemos si podemos mantener ese esquema. Porque eso nos puede ayudar también financieramente a utilizar mejor los recursos que tengo, ¿verdad? Igual, el proceso de ventas, el proceso de prestación de servicios tiene que reactivarse, pero yo tengo la gente, no la tengo en un solo lugar, la tengo en varios lugares y ahí es donde necesito, digamos, tener claridad de ese tema. Los temas de teletrabajo sí traen sus mecanismos. También veo la parte de ciberseguridad, entonces también vienen las preguntas. Okay, si la gente va a empezar a teletrabajar de manera normal, tal vez no los 5 días de la semana, sino 2 o 3, ¿qué mecanismos de seguridad voy a tener? Entonces vienen herramientas que me van a permitir garantizar de que no voy a tener incidentes porque ellos ya no están en mi oficina, están en sus hogares trabajando. Entonces, hay mecanismos adicionales que se tienen que contemplar. Y por último, bueno, la recuperación a la normalidad se diseña en cada evento. Hoy es una pandemia, pero por ejemplo en Costa Rica nosotros tenemos situaciones donde hemos tenido problemas de ceniza volcánica, que lo que nos hace es no salir de las casas. No ha pasado mucho, ha pasado tal vez un par de veces en los últimos años y de manera ya intensa. Pero en cualquier momento en nuestros países puede haber una situación volcánica. Bueno, a nosotros nos afecta en nuestro Valle Central, ¿verdad? Pero entonces sí les pongo ese ejemplo porque también eso es otro tipo de situación que requiere de un diseño diferente. No voy a atender igualmente una pandemia como voy a atender un tema de ceniza volcánica, a como voy a atender un tema de, no sé, cierre de fronteras. Para algunas industrias, organizaciones que dependen mucho del movimiento de personas, llámese aerolíneas o empresas que transportan productos entre países. Entonces sí hay un tema ahí del diseño, de la atención de cada evento, y eso se tiene que basar en un análisis de riesgos de continuidad de negocio, ¿verdad? ¿Qué me puede pasar? Una de las preguntas que siempre me hacían también es, bueno, yo hago un análisis de riesgos, pero yo nunca tuve pandemia dentro de mi mapa de amenazas. Pero bueno, en estas situaciones ya tenemos que agregarlos. Tenemos que pensar en no solo en temas de pandemia, sino que también a nivel mundial, ¿qué otra situación podría desencadenar una afectación comercial en mi empresa, ¿verdad? Temas económicos, temas políticos. La cadena de suministros tiene mucho que ver, no solo la parte de desastres naturales, sino también, por ejemplo, los cierres de fronteras son importantes. Entonces ahí no puedo importar productos para poder distribuir. Ahí se me corta mi cadena de suministros y tengo que pensar en estos eventos de riesgos que me pueden detener la operación, pero a nivel global. Grandes organizaciones lo hacen, por ejemplo, las empresas de microchips y dispositivos electrónicos que tienen varias plantas en distintas localidades por lo mismo, ¿no? Porque piensan muy bien en por dónde tienen que pasar sus productos para que ellos tengan el stock suficiente para crear sus productos y poderlos distribuir a nivel mundial. Entonces, es un enfoque que también tiene que ver a largo plazo. Entender que la recuperación va a ser diferente para cada una de las crisis en el caso de que sean prolongadas. Entonces, básicamente este sería mi aporte en esta charla. Bueno, entonces seguiríamos con otros temas relacionados al evento. Igual creo que por ahí pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat. Gracias, Isaac. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Bueno, ahora queremos darles unos recursos de PwC. Tenemos Digital Business para el Mundo, es una aplicación que tenemos de parte de PwC y PwC ha decidido darla gratuitamente. Entonces, si ustedes copian el código de barra que está ahí, pueden acceder a ella o en su defecto, si quieren más información, pues con gusto pueden escribir un correo electrónico y estaremos pendientes. Tenemos ciertos recursos dentro de la página de PwC Interaméricas y pueden ingresar a ese
y pueden tener acceso a ese PwC's COVID-19 Navigator, que ese es un diagnóstico que ustedes pueden realizar en su organización. Se llama, ahí pueden pulsar ese botón y el diagnóstico ahí, y le van a dar una serie de recomendaciones de acuerdo a la situación actual en la que se encuentra la organización. También tenemos ciertos artículos que ustedes pudieran leer, son totalmente gratuitos y pueden acceder a ellos ingresando a la página de PwC Interamérica. Adicionalmente, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, y para que ustedes puedan estar al tanto de todos los webs que estamos realizando o artículos incluso que compartimos. También quiero invitarlos a que de esta serie que se llama Prepararnos para responder y recuperarnos, tenemos nuestra próxima sesión dentro de 2 semanas, el 3 de junio, con el tema gestión del cambio. Dentro de nuestra página de PwC Interaméricas, en la parte de publicaciones y en la parte de gestión de crisis, ustedes van a encontrar estos webcasts archivados en lo que ustedes pueden accesar a ellos y en la mayoría pueden ver el link para que ustedes puedan ingresar y ver las grabaciones. En el caso de estos primeros 4 factores clave de recursos humanos, el teletrabajo llegó para quedarse, pueden ver los videos ahí en esos links. Y para responder la parte de preguntas, ahorita vamos a leer. Primero tengo una pregunta de Merly Santiago. ¿Qué recomienda para crear conciencia en los colaboradores cuando estamos en una crisis que afecta la rentabilidad de la empresa y no se aprecia o valora todo lo que la empresa hace para protegernos? Es una muy buena pregunta, Merly, y pues, aunque muchas veces hay ciertos empleados que no aprecian lo que le voy a decir, pero creo que es importante ser honestos. Tal vez no le van a presentar las cifras reales, ¿verdad?, de los estados financieros, pero sí pueden presentar estadísticas, pueden presentar porcentajes, donde ustedes les digan a ellos, miren, pueden comparar incluso, miren, esta era la situación de nuestra organización antes de esta crisis y con esta pandemia nosotros hemos llegado a estar en esta situación. Estamos hablando de indicadores como ser, por ejemplo, flujo de efectivo o puede ser nuestros ingresos. Todo ese tipo de información que los empleados puedan percibir y saber, ¿cómo se llama?, de ingresos versus gastos. Y obviamente hay un porcentaje, ¿verdad?, que está en la rentabilidad del negocio, pero ahorita no vemos tanto el factor rentabilidad, vemos el factor sostenibilidad del negocio. Entonces, creo que hacerles esa presentación siendo totalmente honestos y preferiblemente si hubiera un representante de alta gerencia o junta directiva o presidente, creo que el hecho de que ellos den la cara también deja mucho que decir. Entonces creo que eso podría ser un aspecto positivo muy, muy importante. Y ahí tenemos una pregunta de Carlos Pineda. Dice, según su experiencia, ¿cuánto es el tiempo para que una economía se recupere al menos en un 70% de su normalidad activa? A la orden, Merly. Pues Carlos, mire, la verdad esa pregunta es un poco difícil porque eso depende mucho de cada negocio, depende mucho del rubro del negocio y, ¿cómo se llama? Depende bastante de la gestión que la organización está haciendo actualmente para poder salir a flote. Entonces no le podría dar con certeza cuánto tiempo pudiéramos estar en un 70% de la normalidad activa. Porque, por ejemplo, incluso en este caso donde estamos en una temporada de incertidumbre, porque así como hoy pueden salir más casos, mañana puede que salgan menos y que nuestra curva ya vaya descendente. Entonces, no le puedo dar con certeza un tiempo. Sin embargo, pues si tiene alguna pregunta adicional o más directa con respecto a esa pregunta que planteó, con gusto puedo responderle, puede enviarme un correo electrónico y con gusto le estaré respondiendo. La siguiente pregunta, Orlando Sevilla, a la orden, Carlos. Orlando Sevilla pregunta, ¿podría hablar sobre la designación de los voceros para las distintas etapas de la crisis? Pues
por lo que le voy a decir, no sé si estoy correcto, Isaac, pero no he escuchado de que hay un vocero por segmento de crisis. Lo que sí he escuchado es de que, y por lo que he visto en ciertas implementaciones, es de que tenemos un vocero interno, un vocero que es el que se encarga de hablar con los empleados o con cada colaborador dentro de la organización. Y hay un vocero externo, que es el vocero que habla con los medios de comunicación, para poder dar a entender a los proveedores, etcétera, toda la información necesaria. Pero Para la designación de voceros es importante tener en cuenta que antes, al menos en los documentos y prácticas que yo antes analizaba, se hablaba de tener de manera centralizada una persona que siempre hablara, o sea, definir un solo vocero. Sí. Sin embargo, eso ya ha cambiado mucho, principalmente porque los negocios o las empresas se han vuelto tan complejas que una persona no puede tener el conocimiento completo de un tema en específico. Entonces, el tema de voceros, pues, para la designación de los mismos, yo diría que los definan de acuerdo a la especialización que deban exponer. Si bien es cierto, mantenemos voceros internos y voceros externos, eso sí, cuál va a ser el canal y la persona que va a hablar a lo interno de la organización y va a enviar los mensajes. Ahí sí se toma tal vez la persona de alto nivel o el líder de capital humano o la persona de mayor injerencia en la organización, pero a nivel externo es muy diferente. Si vamos a hacer algún tipo de una nota de prensa o algún comunicado oficial sobre cómo la empresa va a atender la crisis, ahí sí tenemos que tener voceros especialistas en el tema que nosotros queramos explicar. Si es un tema de que tiene que ver con la venta de productos, hablemos con el área de producción y la parte de ventas, ¿verdad? Entonces, que a una persona que se especialice en el tema redacte un comunicado y explique que no sé, que el proceso de distribución se va a mantener igual a como estaba antes, simplemente con una reducción de personal y con la aplicación de medidas de higiene adicionales. Alguien que sepa de todo el proceso y que puede hablar por regiones, que puede hablar si garantizamos el suministro de nuestros productos a nivel nacional. Tal vez si el financiero habla de esto, tal vez no tenga muchos detalles. ¿Por qué? Porque van a haber preguntas, van a haber consultas. Ustedes publican esto en unas redes sociales, ok, ¿quién las va a contestar? ¿Cómo las vamos a contestar? Entonces sí es muy importante y eso lo he estado viendo en la dinámica de los diferentes atención de voceros que he visto en los medios de comunicación, donde ya no es una sola persona, sino que es una persona que lidera la sesión y dice, bueno, esta es nuestra forma de abordar la crisis para nuestra organización. Y tengo al gerente financiero para hablar sobre los temas de inversiones que estamos trabajando. Entonces ahí la persona explica, obviamente se predefine qué es lo que se quiere presentar y se tiene una serie de preguntas básicas que podemos recibir en ese momento. Entonces, dependiendo de la institución y de ese tipo de cosas, yo siento que por ahí habría que escoger muy bien a las personas de acuerdo a lo que yo quiero priorizar en mi organización y lo que quiero decir. Gracias, Isaac. Bueno, vamos a responder la siguiente pregunta. Ahorita por el chat les mandé un link que en el caso que ustedes no hayan llenado el formulario de inscripción y deseen copia de la presentación, pueden llenar el siguiente formulario. Okay. Con la pregunta de Germán, dice, la gestión de continuidad del negocio se desarrolla orientada a los servicios críticos prioritarios, pero en situaciones como pandemia, la afectación es masiva para todos los servicios y procesos. Por consiguiente, requiere planes con un alcance mayor. En su experiencia, las empresas suelen tener planes con un alcance tan amplio. Pues le diría que sí. La verdad es necesario dentro del sistema de gestión de continuidad de negocios que podamos tener detallado todas esas funciones críticas por las cuales nosotros necesitamos para poder cumplir con que el negocio siga funcionando. Me llama la atención que Germán me dijo una palabra, servicios críticos prioritarios, pero en realidad esos servicios críticos prioritarios son los que necesita la organización para que ésta pueda seguir funcionando. Porque puede ser de que, por ejemplo, tenemos
tenemos el área de recursos humanos, me pongo a pensar. Y el área de recursos humanos es cierto, no es vital para que nosotros brindemos un servicio o un producto a nuestro proveedor final, pero sí la unidad de negocio sigue funcionando, solamente de que tal vez no la vamos a tener documentada dentro del plan de continuidad de negocio, pero la función sigue. O sea, y cuando me dice la parte final, suelen tener planes con un alcance tan amplio, sí. Un alcance tan amplio, estamos hablando de que no solamente en una, porque muchas organizaciones tienen varias filiales o varias bodegas o varias, ¿cómo se dice? Lugares donde elaboran la materia prima, fábricas y todo eso. Entonces, es necesario tener el plan de continuidad de negocios por cada sector, no sector, perdón, por cada instalación, por cada oficina. Es necesario adecuar el plan de continuidad de negocios porque recuerden, es cierto, por ejemplo, en el caso de una cooperativa tenemos la filial principal, pero tenemos todas las ventanillas o todas las filiales pequeñas a nivel de Honduras o a nivel de San Pedro Sula. Entonces, por cada una de ellas es necesario realizar el análisis de impacto al negocio, la evaluación de riesgos, porque recuerden que no todas están expuestas a los mismos riesgos. Bueno, en el caso de esta crisis en la que estamos pasando, sí, ¿verdad? Pero un incidente u otro tipo de crisis que no afecta a todo Honduras o a nivel mundial está expuesta a otros riesgos. Entonces, sí, es necesario que así de amplio sea un plan de continuidad de negocio. Tal vez para complementar lo que dice Aida, en estándares anteriores para el análisis de impacto de negocios sí se hablaba de una priorización y de una segmentación. Se decía, bueno, de las 100 cosas que usted hace, ¿cuáles son las 20 más críticas, verdad? Pero resulta que hubo una actualización hace algunos años, la norma ISO 22313, si no me equivoco, que habla sobre el análisis de impacto y habla de que el resultado del día debe ser una priorización. Y la priorización tiene que considerar, no dice que solamente los críticos son los críticos, nada más lo que digo es, necesito tener claro cuál es el primero, el segundo, el tercero y cuál es el 100, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a priorizar el proceso de recuperación. Sí. Si bien es cierto, los primeros van a ser los esenciales, los que tienen que ver con la subsistencia de la organización, ya la crisis, cuando son por largos periodos de tiempo, ya pasamos el proceso de recuperar lo realmente crítico, ¿verdad? Y después empezamos paulatinamente a habilitar otros procesos, digamos, que no son tan críticos, pero que sí son necesarios para llegar a mi normalidad. Entonces, sí es importante tener esa diferencia en relación a la gestión de crisis actual, porque los planes, si bien es cierto, tratamos de que involucre la mayoría, bueno, tenemos recursos limitados, ¿verdad? No vamos a hacer procedimientos de contingencia para 100 procesos. Tenemos que enfocarnos en los que nos van a dar subsistencia en un periodo de crisis, pero posterior a eso ya tengo que tomar acciones diferentes, porque si no el plan de continuidad de negocio se me vuelve un proyecto de gestión de procesos, ¿verdad? Porque es la totalidad de los procesos, ¿verdad? Y no es duplicar ese trabajo, sino básicamente es priorizar con las herramientas y documentos que tengamos la atención de lo más esencial para la organización, y lo que viene posterior es lo que yo puedo ir gradualmente adicionando de acuerdo a las condiciones que voy teniendo. Porque si no, me puede pasar, y creo que una vez me hicieron esa consulta ahora que lo menciona, me están pidiendo que yo tenga un protocolo de contingencia para todos los procesos de la empresa. Yo digo, bueno, es que no es tan necesario. Hagámoslo para los críticos, pero para los demás podemos establecer otros mecanismos de recuperación, porque no estamos en una situación de estrés, no estamos en una situación de necesito recuperar mi negocio ya, ¿verdad? Necesito empezar a vender otra vez, necesito empezar a prestar servicios de nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema muy importante que hay que analizar, y tal vez para que todos tengamos ese contexto. Gracias, Isaac. Por ahorita vamos a responder estas preguntas, pero las que no logré responder ahorita se las vamos a enviar por correo electrónico. Aún así, por favor, quiero recordarles, les envié por el chat un link donde ustedes pueden proporcionarnos sus datos para poder enviarles la presentación en el caso de que no hayan llenado el formulario de inscripción. Y pues sigamos en contacto. Aquí están los contactos de tanto de Ronnie, Isaac y el mío, y pues estamos a la orden. Cualquier consulta que ustedes pudieran tener o quisieran ampliar con respecto a la gestión de crisis o continuidad de negocio. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un feliz día.
Gracias.